Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Arrancamos el lunes, arranca la semana con mucha información y con mucho análisis. Vamos a ir recorriendo cada uno de los puntos con los especialistas que tenemos aquí en nuestro programa. Y hoy principalmente vamos a estar hablando de las declaraciones del presidente Mauricio Macri. Le dio una entrevista al periodista Luis Majul, dio diferentes definiciones y vamos a desmenuzar cada una de ellas. Vamos a analizar lo que hubo detrás de las palabras del mandatario. Él habló de Roberto Lavagna, criticó incluso lo que ha hecho con la renegociación de la deuda y dijo que en realidad tenía que hacer una autocrítica el ex ministro de Economía, quien también le contestó en el día de hoy. Otro de los puntos que tocó Mauricio Macri en la entrevista que dio a la televisión es precisamente que volvió a aceptar que la inflación es un tema en el que su gobierno y él principalmente fueron muy optimistas y que después no se plasmó en la realidad. Vamos a ver este punto con Diego Falcone y también vamos a hablar de las críticas que le hizo al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Otro de los temas del día, fundamental, no podemos dejar de hablar de la situación de los iraníes que entraron al país con pasaportes falsos de Israel. Los detectó la policía y en estos momentos vamos a discutir con Nicolás Luca, que nos va a explicar qué sucede cuando alguien entra a nuestro país, a la Argentina, con un documento falso. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos que tener en cuenta? Ellos declararon ante la justicia y dijeron que en realidad se escapaban de Irán y del régimen que hay en ese país. Otro de los temas, vamos a hablar de deporte. Hoy es lunes, tenemos toda la fecha por delante, pero vamos a hablar también de ese paso que se dio hacia los equipos de fútbol femenino y profesionalizar ese hecho. Y esto atado entonces de la mano de lo que va a ser una gran alegría para todos los argentinos, porque Messi vuelve a entrenar con la selección y va a jugar el viernes con todo el equipo que se está preparando para darnos una alegría a todos los argentinos. Empezamos, que no hay tiempo para perder. Y como le anticipamos, en las ventas vamos a desmenuzar cada una de las palabras del presidente Mauricio Macri, que le dio una entrevista al periodista Luis Majul. Así que para esto vamos a saludar a cada uno de mis compañeros que están acá. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Giselle? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Hola, Nico. Buenas noches. Bueno, ¿vieron la entrevista? Sí, por supuesto. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Personalmente, Habló de sí. todo. A mí me pareció que estaba demasiado enojado el presidente. ¿Ah, sí? Es la nueva faceta Lo noté, ahora igual te voy a contar algunos secretitos. Pero Eso es lo vi que demasiado por enojado. eso quería empezar. Sí. Giselle, quiero que nos cuentes un poco vos, que tenés el run run de la política, todo lo que son los entretelones de lo que fue esa entrevista. Bueno, fue una entrevista que obviamente estuvo preparada, las respuestas estuvieron preparadas. A ver si no se nos enoja el amigo Luis Majul. Digo, las respuestas, el presidente se entrenó, se coachó, como dice. Sí. Porque había por lo menos dos intenciones que querían mostrar. Una era mostrar a un presidente firme, enérgico. Igual que en la apertura de sesiones. Exactamente, en el Congreso. igual que en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Firme, enérgico, enfático, para nada dubitativo, cuidando ahí el núcleo duro de los votos que tiene, eso por un lado. Y por el otro, también la intención era que el gobierno empatice, que el presidente empatice con aquel que la está pasando mal. Fíjate que el discurso era reconozco todo, sé lo que se está sufriendo, no negar para nada la realidad, no es un discurso negador, decían después en la Casa Rosada, un poco a tono con lo que viene pidiendo María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, incluso Frigerio, de decir, bueno, un poco humildad para la campaña, que hay gente que no llega a fin de mes. Básicamente, esa fue la intención. Para mí estuvo un poco como enfervorizado. Esta es mi opinión personal. Yo lo vi como demasiado enojado al presidente. General, cuando habla bueno. de que van preparados a las entrevistas es porque van preparados coachados. Es muy lógico las preguntas que pueden llegar a surgir dada la actualidad, ¿no? Un año electoral, la situación judicial, la situación de sus rivales, ¿no? Obvio, Como obvio. un poquito de todo. Y después, él podía saber qué le podían llegar a preguntar. Sí, bueno, claro, pero No por estar armado, quiero aclararlo. No por estar armado, pero porque es una saben, cuestión de contexto pero actual. además estamos preguntando siempre lo mismo los periodistas, obviamente. Pero
será porque no nos satisfacen las respuestas también, ¿no? Pero digo, lo que se puede desprender también del discurso, básicamente, es que el gobierno sigue sin tener un plan B. ¿Esto qué significa? Macri candidato y el escenario que visualizan es un escenario de polarización, de ahí las críticas a Cristina, un escenario con peronismo dividido y un escenario en donde va a haber un repunte, esperan un repunte y dólar estabilizado. Ese es el escenario que ellos ven. Igual hubo críticas a Labaña, que eso también está diciendo que ya lo incorporaron Vamos a ir por en el partes, radar. Gise, porque me quiero detener un poquitito en lo que dijo sobre Cristina. Él habló de que le parece que no está bien, que en realidad, bueno, habló de la situación de la hija en Cuba. Fue un poco fuerte, ¿no? Sí, en ese sentido. dijo que ella no estaba bien, que es una persona que niega la realidad. Mirá cómo, ¿no? Están con ese tema. Nosotros no negamos la realidad, ella sí. Y que ella fue la que no cuidó en todo caso a sus hijos. Fuerte. ¿No? No la justicia. Sí, por eso te digo, el escenario de polarización y de confrontación con Cristina. Y en el otro polo también se dedicó a otro de sus posibles rivales, ¿no? Porque quiere plasmarse ahí como candidato a Labaña. Sí, bueno, en el gobierno lo que dicen en voz baja es que es el candidato al Círculo Rojo, ¿no? Que hay muchos empresarios, incluso muchos empresarios enojados por la causa de los cuadernos. En el gobierno en voz baja están tirando eso, están diciendo, bueno, Labaña es el candidato de ellos. Todavía dicen que no llega, que no le da la baña para romper con la polarización, pero el hecho de que Macri lo haya cuestionado en esta entrevista y eso haya sido duro con él, está hablando, me parece, de cierta preocupación en el gobierno, ¿no? Dijo, la baña tendría que tener más humildad, estuvo en todos los gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica. Su renegociación de la deuda fue malísima, puso las retenciones al campo, o sea, le pegó, le dio un palito. ¿Cómo fue la renegociación de la deuda de Labaña, Diego? A ver, fue mala. Fue mala porque cuando uno mira 10 años después cómo nos dejó una situación de default, nos dejó con un problema que se llaman los cupones PBI. La Argentina todavía tiene que seguir pagando, si crece más del 3%, intereses. Dejó abierto el tema de los holdouts, puso una ley cerrojo que impidió cerrar mejores acuerdos. En términos generales, la Argentina no resolvió allá por 2005 el problema de la deuda y sobre todo hace énfasis al contexto en donde él asumió el gobierno, Labaña. Vino después del gran ajuste de Remes-Lenikov, cuando la economía ya estaba lanzada a crecer al 9%, y sobre todo donde arrastraba una enorme capacidad ociosa y no supo administrar la bonanza. Claro. Cuando él habla de no ajustar, porque se sale creciendo, ¿por qué no ahorró en los años buenos? Ese es el planteo un poco del gobierno. ¿Por qué no ahorraste en 2005, 2006 cuando sobraba la plata para utilizarla cuando faltase? Bueno, Gise, ahí él puso en la vereda de enfrente a Labaña como candidato, pero el otro no se quedó callado. No se quedó callado, dio una entrevista, un reportaje a Infobae en esta estrategia que tiene de ir apareciendo en los medios una vez por semana y le dijo lo siguiente al presidente. Es evidente que Macri está nervioso. Hay razones para estar nervioso. El país está mal, está muy mal en lo económico. No puedo competir con los miles de trolls encargados de difamar que el gobierno tiene, que los paga, por supuesto, con la plata de todos nosotros, ¿no? Cuando el presidente logre una economía creciendo al 9%, con una inflación debajo del 10%, con superávit fiscal, con superávit en las cuentas en dólares y con 1.800.000, entre 1.800.000 y 2 millones de puestos de trabajo creados, volvemos a hablar. Bueno, ahí le contestó también como candidato. Sí, bueno, pero por eso digo, es más lógico que Labaña, que no mide todavía, le conteste. Yo lo que entiendo es que el presidente ya lo puso ahí en el radar, por eso. Yo creo que ahí está. Por ahí Macri prefiere subirlo al ring a Labaña antes que se le suba otro más interesante, porque ya Labaña fue candidato en 2007, no sacó los votos que necesitaba. No lo querés a Labaña. No, pero aparte tenés la política que se usa mucho en Argentina hace muchas elecciones de tener un tercero que le conviene al gobierno para dividir. Necesita tener al peronismo dividido, obviamente. No, yo creo que yo suscribo al análisis que hace Diego en el sentido de que lo sube al ring también para ver en cuánto tiempo puede diluir esa imagen que tiene, porque la realidad es que Roberto Labaña vive muy bien en algunos sectores, pero en otros sectores del país no es muy conocido. Bueno, todavía no se lanzó.
en realidad. Hay oficialmente, quiero decir. Claro. Pero Todavía puede llegar a decir... El tercero que divide funcionó en 2007 con Labaña, en 2011 con Ricardo Sí. Alfonsín, en 2015 con Massa. Sí, por supuesto, por supuesto. Por Vamos eso, a pero ver. igual Esto se acá pone interesante. hay que ver también qué va a hacer Cristina. Yo siempre lo hemos hablado otras veces. A mí me parece que la lógica indicaría que ella va a ser candidata. ¿Por qué alguien regalaría 30% de intención de votos que no son transferibles a otro candidato? Lo hemos visto con Lula. Está bien, puede ser. Nadie sabe qué pasa por la cabeza de Cristina, ¿no? Puede también. Sería un problema para el gobierno. Sería también un problema, ahí Labaña yo creo que no tendría posibilidades, porque Massa ahí sí no se baja. Algunos contactos que hice el fin de semana del sector kirchnerista, precisamente, en Off the Record, lo que te dicen es que están seguros que no hay nadie que obtenga la cantidad de votos que ya tiene. Ellos aseguran por todas partes, con quien consultes, que hablé con 2 o 3 personas, que realmente el nivel de aceptación es muy alto en la provincia de Buenos Aires y en los sectores más bajos, entonces que no ven otra alternativa de que ella sea la candidata. Lo mismo que pasó con Lula en Brasil. O sea, los votos eran de Lula, no del que él decide. Claro. Eso siempre pasa. Los votos son intransferibles, Bueno, sobre todo en estas épocas en las que no se votan más partidos como antes, ¿no? Ideología, partidos. Se votan personas. No, votan a las personas hace muchos y hay años. frentes, Sí. además, Es el nuevo cambio electorales, sí. de las políticas, no nada más en la Argentina, ¿no? También en el mundo. Pero bueno, también se dedicó a la justicia. Sí, le pegó a Ramos Padilla y, como siempre decimos, un golpe tarde es un golpe que no tiene mucha efectividad. Pidió puntualmente, bueno, primero dijo que no es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático. Espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo. Si esto lo hubiera dicho antes de que estallara la causa de los cuadernos, nadie diría nada, porque hay material, lo hemos dicho varias veces, hay material, pero para hacerle un juicio a Ramos Padilla hace rato. Pero desde la causa de Juan Suris en el 2014-2015 para acá tenés para tirar manteca al techo. Hacerlo ahora, después de que saltó, lo convierte en héroe a Ramos Padilla para un sector de la sociedad. Es difícil. O sea, pruebas hay, sí, hay pruebas. Pero hacerlo ahora, o sea, la justicia a destiempo no es justicia, para nadie. Pero bueno, también hablando de cuestiones judiciales, habló del padre. Dijo que está todavía elaborando el duelo por la muerte de Franco. Y puntualmente dijo que el padre cometió un delito, ¿no? O sea, parte del... A mí me impactó la declaración, ¿no? Fue impactante por parte del padre. Sí. Que dijo. Dijo directamente que él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo y en el que para trabajar había que pagar. Entonces vos te quedás como diciendo, bueno, pero tu padre fue una pobre víctima o no. Pero, a ver, acá poniendo un poco de manto de piedad, por decirlo de algún modo. Y sí, si cometió algún delito, bueno, listo, fantástico. Pero, a ver, que él lo reconozca no lo hace culpable a él porque de las empresas se desprendió hace rato. Pero o cometió un delito o lo justificás. Las dos cosas a veces es complicado porque puedo hacer el traslado tranquilamente al primo de él, que sí está vivo y está procesado, y por lo mismo. O sea, bueno, de hecho salió todo el kirchnerismo hoy, Massa también salió a hablar, a decir, se puede aplicar entonces la extinción de dominio a los bienes del presidente y de la familia, dices, sí. Con este reconocimiento que hizo el presidente. Sí, podría ser, sí. En realidad hay que ver cómo fueron hechas las divisiones cuando Macri dejó las acciones en las empresas y dejó la dirección, a ver qué es lo que le quedó a él y cuánto le correspondería. Pero por el otro lado habló el ex abogado de Franco Macri y lo mandó al frente a Mauricio diciendo que él fue directivo de SOCMA, que él estuvo al frente de todo. Que él fue parte del ejecutivo de las empresas del padre. Exactamente. Y los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Los dos tienen razón porque Mauricio, fue directivo de SOCMA, fue directivo de Sebel, fue directivo de las empresas del padre, pero cuando asume el kirchnerismo, Macri ya no formaba parte de esa empresa. Entonces los dos tienen razón. El tema es si alguien se atrevería a preguntarle a Macri si durante el menemismo la política era la misma. Porque si era la misma, ahí sí, el que cometió un delito habría sido él. Las repercusiones no quedaron solamente en la justicia, no quedaron en la política, no quedaron en los posibles candidatos que había que atacar. Una vez más, Diego volvió a decir que fue demasiado optimista con la inflación. Y en ese sentido, el discurso, vos en tu análisis político-económico, ¿a quién crees que le habló? A ver, primero le habló a la clase media, que está sufriendo el impacto de la inflación, porque la inflación, ¿dónde pega? Pega cuando el sueldo o los salarios no acompañan.
Y ese fue el gran drama del 2018. Salarios que subieron unos 10, 12 puntos por debajo de la inflación. Y ahí tiene que ver las tarifas. Y acá dice, fuimos demasiado optimistas en creer que íbamos a poder resolver el tema de la inflación. De hecho, fue uno de los puntos donde dijo, era sencillo, facilísimo resolverlo. ¿Qué pasa? Era fácil resolver si se trataba solo de emitir dinero, podían parar de emitir. El problema es que había que subir las tarifas. Y las tarifas además se dolarizaron. Es decir, vos podías subir la tarifa, devaluabas y volvías a tener que subirlas, que es lo que nos pasa hoy. Y hoy el aumento de tarifas, que ya te cubre casi el 80% del costo, va a tener que seguir subiendo si es que el dólar se devalúa más de lo que uno espera. Ese fue uno de los temas. Y el otro que abordó es el tema de la pobreza. Y acá sí se refirió por ahí al sector más vulnerable. Él se puso como objetivo esto de pobreza cero. No fue una frase feliz, fue una intención de campaña, pero como toda la política se utiliza. Dice, lo que estamos viviendo duele, cuesta, sé que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Y aquí, bueno, puntualizando que los sectores más vulnerables se vieron golpeados porque parte del sector productivo que estaba vinculado con el modelo anterior cambió, porque la Argentina se fue hacia una economía mucho más abierta, o por lo menos más vinculada a exportación e inversiones, y quedaron desprotegidos. El jueves de la semana que viene va a haber, el INDEC va a darle el dato sobre pobreza y se espera que vuelva a los niveles del 2016, o sea, va a ser un número difícil. En este contexto, para el FMI, ¿qué dice? Bueno, el fondo fue interesante ver cómo todo el mundo recortó el comunicado y pegó y lo puso como quería. Acá vamos a leer exactamente lo que dijo, son las 3 frases que me parecen importantes. Es, primero, que el déficit fiscal y externo ha tenido una corrección significativa. Es decir, el gobierno, los 2 problemas que tiene en 2017 y que en 2018 estallan es, gastaba mucho y le faltaban dólares. Y eso se está corrigiendo en 2019. El otro tema es la actividad económica. Dice que es débil, pero son buenas las perspectivas. Nada novedoso, sino simplemente relatando lo que ocurre. Y por último, celebra el enfoque cauteloso del Banco Central. Es decir, las medidas que tomó la semana pasada el Banco Central están obviamente consensuadas con el fondo. Digo, si ponemos esto en el contexto de la campaña electoral, ¿no? En un año electoral en el que el presidente ya dijo que va a presentarse, ¿cuáles son las cosas por las que puede llegar a hacer pie de campaña? ¿O directamente la economía es algo en el que no hay que hacer foco? ¿Hay alguna promesa que puede hacer? Porque la de ganancias no se cumplió, la de la pobreza cero tampoco, la inflación de un dígito tampoco. No, él va a tratar de mostrar que pudo normalizar la economía. Lo que va a hablar es, hoy tenés una economía normalizada en cuanto que casi pagás por lo que por lo que consumís en temas de servicios públicos. Es una economía que está yendo hacia un déficit cero, has tenido superávit de dólares, pero la verdad que en cuanto al bolsillo, ahí no va a tener mucho que hacer. En el gobierno están convencidos, por eso te digo que ven, a veces Beatriz Arlo lo critica al presidente y dice que es un presidente deseante. Sí. Le pega por 1000 cosas, ¿no? Pero una de las cosas que dice que es verdad, pues Macri tiene como todo el tiempo como buena intención y dice, a mí me parece, yo creo, quiero. Bueno, en el gobierno están pensando, y por eso uno dice presidente deseante, que estabilizar el dólar. Dice, si el dólar se estabiliza y el peronismo sigue desunido, gana la política, no la economía. Ese es el cálculo que hacen. El tema es que son variables que ellos no controlan. Porque por más, bueno, el dólar acá puede ser, pero después lo que haga el peronismo, lo que haga Cristina, hay variables que no controlan. Lo que haga Cristina y lo que haga el peronismo, eso sí no lo controla. El dólar me parece que tiene bastante munición para tenerlo tranquilo hasta las elecciones. Bueno, vamos a dedicarnos ahora a otro tema porque se conoció precisamente que hubo 2 iraníes que entraron al país, entraron con pasaporte israelí, con pasaportes falsos. El tema es que detectaron que sí había, entonces detectaron los pasaportes falsos, pero los dejaron entrar. A la hora de declarar dijeron que estaban huyendo de Irán en realidad y que esa era la coartada que tenían, por eso tuvieron que entrar con pasaportes falsos. ¿Cuál es la trama que está por detrás de estos 2 personas que entran con pasaporte falso? Podría ser de cualquier país, claro, de cualquier origen. ¿Tan fácil es entrar con pasaporte falso al país? No. Entrar a la Argentina con pasaportes falsos, una de las pocas cosas que siempre ha funcionado en la Argentina, las fronteras son un colador, mal llamado colador porque un colador algo queda, las fronteras son... O sea, vos pasás en la zona de la Puna, tenés un hito cada 500 metros, en el Piricolmayo, si zafás de las Pirañas, cruzaste sin ningún problema.
Si querés entrar legalmente por Ezeiza con un pasaporte trucho, no podés. Es una de las pocas cosas que en Argentina funcionan desde hace más de 25 años. Vos apoyás en esos escáneres un pasaporte y por más bueno que sea el ojo humano, hay veces que los escáneres te dicen que son truchos y en una pericia escopométrica de la federal tardan en encontrar qué era lo trucho. O sea, así de buenos son. Entonces, no hay forma de pasar. Y menos con un pasaporte como estos, porque los pasaportes eran originales, eran israelíes, pero estaban denunciados por las autoridades israelíes como robados. Entonces, las alertas tienen que saltar en todos lados sin necesidad de pasarlo. O sea, vos tenés el número, lo ingresás y te sale que el pasaporte está robado, denunciado como robado. Eso es lo que está investigando la justicia ahora. Hay secreto de sumario, con lo cual está lleno de versiones. Recién, antes de empezar el programa, 20 minutos antes de empezar el programa, era que no los deportaban. 10 minutos antes de empezar el programa, los deportaban. Ahora no hay noticias. Simplemente hay secreto de sumario. Entonces, están investigando, por un lado, la parte de migraciones, que el gobierno se despega y dice, no, migraciones no tuvo nada que ver, migraciones no. Bueno, está bien, si el gobierno dice que migraciones no tuvo nada que ver, los agentes de migraciones sí tuvieron que ver, pueden ser individualmente, pero sí tuvieron que ver porque no hay forma de desconocer el procedimiento, no hay forma de decir estos pasaportes habían sido denunciados robados. Estamos hablando de Sahat Nasserán y Mayore Sabzali, dos iraníes, 27 años él, 30 años ella, que, bueno, se hizo larga la declaración indagatoria porque no conseguían traductor. Y es muy gracioso porque los dos hablaban inglés, o sea, ¿cuánto puede tardar en conseguir un traductor en inglés? Sí. Bueno, resulta que la excusa final desde dentro de Comodoro Pi es que no podían iniciar la indagatoria porque el traductor no podía ingresar al edificio porque estaba la protesta de Juan Grabois en la puerta. Con un cerdo, ¿no? Con un cerdo por Insólito. Comodoro Pi. Entonces una protesta terminó demorando No, la insólito. indagatoria, algo que no tenía nada que ver. Pero bueno, pasa en cualquier edificio de tribunales cuando hay manifestaciones. El argumento que utilizó él es que estaba escapando de Irán porque tenía relaciones con una mujer casada y ella podía ser lapidada y él podía terminar preso. Medio inchequeable, ¿no? Obviamente. Primero por los antecedentes. Él escapó de Irán a Turquía, de Turquía a Grecia, de Grecia a España, de España consiguió los pasaportes israelíes. O sea, estuviste paseando por toda Europa. Y ahí empiezan las alertas y las sospechas y la paranoia, ¿no? O sea, estuviste paseando por todos lugares que podías tranquilamente tener la paranoia del terrorismo. Y venís a la Argentina con lo que significa para la Argentina un iraní, y más en el año que se cumplen, o sea, llegaron para el aniversario de la Embajada de Israel y este año se cumple 25 años del atentado de la AMIA. O sea, todas las paranoias juntas se te disparan. En el caso de ella se sabe poco. A él lo conoció en España, según la declaración de ellos, y eso es todo lo que se sabe desde el expediente judicial. Lo que sí es cierto es que entre las especulaciones que manejábamos, si los deportaban o no los deportaban, no hay por qué deportarlos, no deberían ser deportados. No deberían ser deportados ni siquiera por la cuestión paranoica, sino porque cometieron un delito y lo cometieron acá el delito. Entonces está la política de, no, el motochorro colombiano lo mandamos a Colombia. ¿Por qué? Pero no lo. Si cometió el delito acá, ¿por qué lo vamos a mandar a otro país? Los eximiría de pagar el delito que hay. Hay justicia y hay víctimas. O sea, que cumplan una condena en Argentina y ahí después lo deportás. Cualquier delincuente que comete un delito en la Argentina tiene que satisfacer la justicia argentina. Eso es lo que hay que entender. No, con mis impuestos. Bueno, si vos tenés una víctima directa, la víctima directa merece ser indemnizada y si no puede ser indemnizada, por lo menos debe saber que hubo justicia. Deportándolo en un país donde entras caminando después por cualquier otro lado, tremendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la víctima en este delito? El Estado argentino. Y el Estado argentino dice, no, yo no voy, no me interesa, los deporto. Pero ¿Cómo los vas a es muy deportar? interesante remarcar lo que está planteando Nicolás, porque precisamente muchos en general dicen, bueno, hay que deportar a todas las personas que delinquen y que no están dentro de lo que es el territorio argentino. Pero lo que marca Nicolás es, si cometieron un delito en la Argentina y los deportan, No hay justicia. No hay Y justicia, aparte, no pagan pero siempre por pasa el lo delito mismo. que cometieron. Toda idea empieza con una idea, con algo de consenso, ¿sí? Por ejemplo, vamos a deportar a los que cometen, vamos a aplicar el 2x1 y todos se quejaban del 2x1 hasta que hubo un caso resonante y dijeron, el 2x1 no estaba bueno, ¿sí? Bueno, con el tema de los delincuentes extranjeros, vamos a expulsar a todos los extranjeros que cometen delito. Y claro, uno piensa automáticamente en el carterista, en el motochorro y todo eso, que la mayoría son argentinos, aclaro, y los deportamos. Y uno dice hasta que pase un caso grave, y de golpe tenés a dos sospechados iraníes, que los israelíes te dicen, che, ojo, porque avisaron ellos, porque estuvieron 3 días adentro de la Argentina después del control migratorio. O sea, no es que fueron detenidos en Ezeiza, ya estaban en Argentina.
con la historia que tenemos de la triple frontera, con los atentados que tuvimos y toda esa sensibilidad que nos puede generar, aparece este caso y ya decís, no, pará, no deberíamos deportarlo. Ah, viste, pero la ley es pareja para todos. Si vos permitís uno, tenés que permitir el resto. Tuvieron que salir a buscarlos. Sí, tuvieron que salir a buscarlos y bueno, mañana habrá novedades. Hoy no sabemos si los deportan o no. Lo más probable es que si hay secreto de sumario no deban ser deportados porque hay una investigación en curso. Tenemos mucha más información aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Una breve pausa, enseguida regresamos. Y entre las distintas propuestas que tenemos en Hoy Nos Toca la Noche, a veces debatimos y a veces nos adelantamos un poco a lo que va a ser este año electoral para poder analizar principalmente cuáles son los diferentes roles. No nada más es ir a votar, saber cuáles son las obligaciones que tiene cada uno, sino también cómo llevar con responsabilidad, en este caso, las redes sociales, cuáles son los mecanismos que nos da entonces la tecnología en un año como este 2019 para todos los argentinos. Voy a presentar a Beatriz Busaniche. Gracias por estar aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Ella es presidenta de Fundación Vía Libre y conoce un poco este mundo de lo que son las nuevas tecnologías. En principio, claro, preguntar principalmente sobre estas nuevas modalidades que empiezan a aparecer, por lo menos en nuestro país, que se está probando en varios lugares, en otros ya se lleva a cabo, del voto electrónico, los pros y los contras del voto electrónico y qué seguridad nos puede llegar a dar el voto electrónico en este caso. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Puedo darte una respuesta corta y una respuesta larga. Seguridad, el voto electrónico no nos puede dar ninguna. Y si hablamos de pros y contras, es muy acotada la lista de posibles pros que haya. Lo que más propagandean quienes lo promocionan y lo venden son dos características. Una es la supuesta rapidez en el escrutinio provisorio y otra es la facilidad para la confección de las actas y la documentación de la mesa, que lo emite la máquina de votación. Ambas cuestiones tienen aspectos problemáticos, es decir, que no son ventajas puras. Lo que sí es un factor crítico y muy problemático son los contras. Primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer sobre voto electrónico es ¿para qué queremos voto electrónico? Y entonces pensar cuál es el problema que queremos solucionar, cosa que deberíamos pensar para toda incorporación de tecnología en todas las instancias, en la vida cotidiana. ¿Para qué voy a poner una tecnología en mi vida cotidiana? ¿Para qué quiero una tecnología que haga determinadas cosas en mi vida cotidiana? Si yo no tengo previamente el problema que quiero solucionar, la tecnología puede abrir puertas a problemas para los cuales ni siquiera estoy preparada para abordarlos. Por ejemplo, no hay sistema en el mundo que nos permita cuidar de manera apropiada de las cuestiones que sí son los requerimientos mínimos del sistema electoral, que no son la rapidez ni nada de las cosas que venden. Los requerimientos del sistema electoral son 3, sin los cuales el sistema electoral estaría viciado, porque son las 3 patas. No podemos prescindir de ninguna de las 3. Como 3 fundamentos. El secreto del voto. El voto debe ser secreto porque el voto secreto es la garantía, o al menos es el mecanismo que usamos para asegurarle al votante que su voto no va a ser coercionado, el voto autónomo, el voto libre, el voto no clientelar. Si queremos pelear contra el clientelismo político, tenemos que cortar cualquier posibilidad de saber por quién vota una persona. Segunda cuestión, no lo garantiza el en voto. absoluto, en absoluto. De hecho, países que han sido pioneros en voto electrónico como Holanda avanza con una legislación a favor del voto electrónico en la década del 70, desarrolla tecnologías, hay una empresa holandesa llamada NetApp que fue la gran proveedora de máquinas en Europa. En el año 2008 abandonan la tecnología de votación electrónica porque hackers probaron que se podía vulnerar el secreto del voto a distancia. Es decir, cito Holanda porque al preguntar por secreto, Holanda es el caso paradigmático de abandonar completamente el uso de voto electrónico por violación del secreto del voto. La otra característica de que sí o sí tiene que tener un sistema electoral para ser fiable es la integridad del voto. Claro. Es decir, vos votás al candidato A, tu voto es contado para el candidato A. Y no pasa nada
en el medio entre que vos emitís tu voto y tu voto es efectivamente computado, que trastoque tu voluntad. Y Ya con sea el voto electrónico se puede vulnerar eso también. con el voto electrónico se puede vulnerar eso, se puede desde atacar una urna completa, se pueden hacer múltiples cosas. Y lo- ¿Atacar le llamas a hackear? Sí, por ejemplo, en Israel se desarrolló un sistema muy similar al que se promociona acá en Argentina, que es el sistema con chips RFID, que se usó en la ciudad de Buenos Aires en 2015, se usó en Neuquén hace poquitos días, se va a usar en La Falda, porque aparentemente habrían ganado la licitación que se hizo esta semana, que es con chips de identificación por radiofrecuencia. En Israel se desarrolló un sistema igual, y los académicos que evaluaron el sistema recomendaron no usarlo, y de hecho nunca se usó, porque vos podías, sin prender un fósforo, sin un encendedor, sin nada, quemar todos los votos de la urna, sin siquiera abrir la urna. Digo, las tecnologías se prestan a cosas que no conocemos y para las que no estamos preparados. Y la tercera pata clave es la legitimidad del proceso basada en la confianza pública. ¿Qué es esto? ¿Cómo se construye confianza pública en un proceso electoral? Con participación ciudadana, con transparencia del proceso, con que cualquiera de nosotros, independientemente de la formación técnica que tengamos, podamos saber cómo funciona, contar los votos, oficiar de autoridades de mesa y saber que en esa mesa todo se hizo bien y a derecho, ser fiscales de un partido político que nos delega la custodia de los votos de esa mesa. Para una elección en papel, lo único que necesitamos es primaria, secundaria completa, leer, escribir, ser capaces de hacer aritmética básica, ponernos de acuerdo con la autoridad de mesa, con el resto de los fiscales para firmar las actas y demás. En un mundo que ya nos están diciendo que tenemos a los robots y a la inteligencia artificial encima, de hecho, nosotros los periodistas, los que trabajamos en gráfica, también estamos pasando un proceso en donde se dice el papel, cuánto va a durar, vamos al digital first, hay todo un debate. Entonces, ¿cuál vamos a seguir entonces también con el voto papel? Digo, la modernidad no te va a llevar por encima de eso. ¿Cuál sería la forma más segura? La forma más segura vuelvo a lo que dije al principio, es analizar qué querés solucionar y en función de eso aplicar una solución. Las tecnologías no son un elemento, estas tecnologías que estás mencionando, inteligencia artificial, la despapelización de los procesos burocráticos, hay un montón de tecnologías que están, porque tecnología es el calefón que te facilita bañarte en una noche de invierno, también. Uno tiene que pensar qué tecnología aplica solo cuando logró estudiar bien cuál es el problema a solucionar y pensar qué tecnología es la apropiada para solucionar ese problema. Lápiz, papel, es una tecnología que es, al día de la fecha, la mejor dotada y la que presenta las mejores condiciones para garantizar estas tres cuestiones del sistema electoral. Porque es la más directa, es la que Pero no hay nadie entre lo que quiero votar y... Eso es una cuestión fundamental, que no hace una intermediación oscura. Cuando vos pones una computadora, metés una intermediación oscura, una caja negra pones ahí. Interesante. Dicho esto, además hay otra cuestión. No podemos caer en el determinismo tecnológico, de que todo va hacia allá, entonces es ineludible. Porque lo cierto es que los que te advierten que no uses computadoras para votar son aquellos que trabajan en su día a día en el campo de las tecnologías. Yo los invito que a que conocen hagan... las fallas, que conocen las cosas que se pueden hacer, que se pueden vulnerar. Primero, hay otra cuestión que está probada científicamente y es que no existe un sistema carente de vulnerabilidades. Claro. Ahora, cuando uno ve que nosotros quisimos utilizarlo en la ciudad de Buenos Aires y la primera vez que voté fue rápido, la segunda vez que voté con papel voté a la misma velocidad y me tocó la misma mesa. Una vez era en la ciudad, las otras eran generales y voté a la misma velocidad. Pero lo de la celeridad, en las últimas elecciones en Neuquén tardaron 3 horas en salir los primeros provisorios. La celeridad, además, te sumo algo, eran las 19:40 y había todavía escuelas donde había gente adentro votando. Quiere decir que tampoco era rápida la votación. Ahora, los países pioneros se fueron echando para atrás. Los países que lo empezaron a implementar están viendo si la invocaron o no. Nosotros que estamos llegando tarde, para variar, estamos llegando tardísimo. ¿Por qué seguimos insistiendo en
que este es el camino correcto sin mirar alrededor y decir, bueno, si gente que fue pionera ya se echó para atrás, ¿por qué nosotros? Aprender del error ajeno. Pregunta del millón, ¿cómo se vota en Japón? Con voto en papel. Japón como el nuestro, de la misma A forma. ver, el más usado en el mundo es la boleta única de papel. Claro, que esa sería lo más seguro. Eso es lo más probado, lo más seguro. Alemania, cuando deja de usar voto electrónico en 2009, prohibido por el Tribunal Constitucional, declarado inconstitucional, vuelven a votar con papeleta de boleta única, donde vos vas y tenés tus candidatos, los partidos, marcas una cruz y después se cuentan papeles. En Santa Fe acá se aplica. En Santa Fe, en la provincia de Córdoba. Santa Fe tiene una característica, hacen boleta única por categorías, entonces tenés una boleta para gobernador, una boleta para legisladores, una boleta para intendentes, una boleta para concejales de las distintas... Pero Además, ¿por el qué sentido que uno insistimos ya en, quiere votar a la persona, ¿no? No, uno se pregunta por qué insistimos en tecnología si uno piensa en, qué sé yo, Holanda, Japón y países muy avanzados, Alemania, muy avanzados tecnológicamente, lo han descartado. Y, o sea, ni siquiera podemos apelar al esnovismo, de decir, no, ellos lo hacen, nosotros también. O sea, De hecho, a mí no me gusta hacer teorías conspirativas, entonces, pero podemos hacer algún tipo de hipótesis. Una hipótesis es el discurso de la modernidad. Claro. Es un discurso de campaña. Esta es mi hipótesis más benévola. Este es un discurso de campaña. Hay una estructura detrás de un discurso de eficiencia. Lo vemos cotidianamente en que se presenta como logro de gestión la despapelización de trámites, como si eso fuera algo bueno en sí mismo. Cuando hay cosas que no deberían despapelizarse, porque el papel es la mejor forma de resguardo frente a lo digital. Por ejemplo, si uno tiene que ir a tramitar un pasaporte de una ciudadanía y saber dónde nació, dónde se casó, dónde bautizaron a tu bisabuelo, lo vas a encontrar en un libro. Probablemente si eso se guarda hoy en digital, dentro de 100 años nuestros nietos no van a poder encontrar eso, porque es mucho más precario el guardado digital. Entonces hay que tener cuidado con esta idea de despapelizado. Digital es necesariamente mejor, pero forma parte de un discurso tecnoutópico, moderno, eficientista. La otra razón puede ser la vocación de quitar la política del territorio. Con esta idea del voto electrónico te permite hacer elecciones sin necesidades fiscales, que eso también podemos hacer alguna hipótesis vinculada con sacarse de encima a mi socio, que es el que me provee los fiscales. Digo, hay... El que tiene estructura partidaria. El que tiene estructura partidaria. Es muy amplio el tema, pero no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte también en un año electoral cómo influyen las campañas electorales en las redes sociales. Y si hoy son un gran apoyo que tienen efecto en la población o es un mito eso. Bueno, no está corroborado académicamente, no tenemos estudios que realmente nos digan cuál es el impacto de, por ejemplo, las campañas vía WhatsApp. Sí sabemos que la diferencia que tiene una campaña hecha por WhatsApp entre grupos de pertenencia y demás tiene un impacto. Los ciudadanos no somos tabula rasa, que viene alguien, nos da un mensaje y lo creemos así. Ya lo hemos estudiado a principios del siglo XX, quienes las teorías de la comunicación han desarmado la hipótesis de la teoría hipodérmica, esto de te digo y vos vas como un autómata. No funciona así. Y no funciona así en Internet tampoco. En Internet lo que funcionan son determinadas burbujas informativas, determinadas afinidades conceptuales. Vamos a leer a aquellos en quienes ya confiamos y vamos a alimentar aquello que ya pensamos. Y además a esto se suma que quizás esa información no me la está dando un canal de televisión o una radio, me la está dando mi mejor amiga, me lo está dando mi padre, me lo está dando mi grupo de pertenencia, que contribuye a darle verosimilitud a eso que circula, y de ahí el problema como tan lo que era difícil antes de el abordar. boca en boca. El boca en boca, que ahora funciona con un entramado apoyado en las tecnologías. Pero no hay una novedad tan grande, no somos tabula rasa manipulable, sí hay perfilamiento, segmentación al extremo, sí hay una serie de cuestiones que hay que atender, y no quiero cerrar sin decir que si bien vamos a pasar este año electoral con algunas excepciones en materia de voto electrónico, como fue Neuquén, será La Falda en algunas elecciones pronto, o será en algunos distritos,
no podemos dejar de poner el ojo sobre algunos cambios a nivel nacional que se están previendo con esta idea de la despapelización y la idea de poner tecnología en el proceso electoral. Hay que prestar atención a que se puede reemplazar el telegrama, por ejemplo, para hacer transmisión desde las escuelas, pero a quienes están involucrados en partidos políticos, en la cuestión de la custodia del sistema electoral, un llamamiento importante a custodiar los documentos fundamentales del acto electoral. Las actas de mesa, las autoridades de mesa se tienen que ir con actas en papel, no se puede digitalizar cualquier cosa, y el único resguardo para después litigar una mesa polémica o custodiar la elección es la documentación de la mesa, el acta de apertura, el acta de cierre, el certificado de la mesa, que es la documentación de la mesa. Eso bajo ninguna circunstancia se debe aceptar, ni que se digitalice, ni que se reemplace de así entre gallos y medianoche. Es fundamental poner el ojo ahí. ¿Se pueden solucionar problemas con tecnología? Sí. Primero hay que identificar el problema y después identificar la mejor tecnología. Y que esa tecnología no eche un velo de duda sobre un proceso fundamental como es el acto electoral en un país donde seguramente alguno va a salir a gritar fraude. Nosotros no lo hacemos, pero sí queremos que se tengan todos los resguardos necesarios para que la elección sea transparente, limpia, el voto secreto y que tu voto, el de ella, el de él y el mío sean contados tal como fueron emitidos. Gracias, Beatriz. Seguramente te vamos a volver a consultar en este año para todas las nuevas tecnologías y los procesos electorales. Acompáñenme porque vamos a hablar de deporte. Les vamos a dar las buenas noches a mi compañero Santiago Ladino. Hola, ¿Cómo Diana, estás, Santiago? ¿cómo estás? Bueno, un lunes, deporte y análisis. Sí, la verdad que fue un fin de semana muy, pero muy movido en el ámbito deportivo. Si te parece, vamos ya mismo a ver el resumen. Racing aprovechó la derrota de Defensa y Justicia y con un gol de Lisandro López, la Academia sacó 4 puntos de ventaja y podría ser campeón la fecha que viene. Está muy bien. Es de los jugadores y de la gente es esto. River goleó a Independiente, pero los festejos se aguaron rápido. Juanfer Quintero se rompió los ligamentos y estará 6 meses afuera. Boca le ganó al Santo Tucumano, el primer descendido de la Superliga, y clasificó a la próxima Copa Libertadores. Central perdió y se quedó sin técnico. Paulo Ferrari duró 20 días y Diego Coca asumirá como entrenador. En 23 fechas, 23 técnicos dejaron su cargo. En España, Messi deslumbra a propios y ajenos. El 10 metió un hat-trick ante el Betis y los hinchas rivales ovacionaron al argentino. Una sensación muy linda, muy agradecido a la gente por cómo respondió después del último gol. Pero la noticia de la fecha salió desde la AFA. Finalmente, el fútbol femenino será profesional. A que pueda la Asociación del Fútbol Argentino en su próximo torneo tener el torneo profesional femenino. Bueno, bien. Bárbaro. Te diría que Será bárbaro. profesional. Será profesional de una vez por todas. Así es, la lucha lleva años, en realidad lleva muchísimos años, de una lucha invisible que comenzó a visualizarse un poco más con el caso de Macarena Sánchez, la chica que transitó un conflicto con la Guay Urquiza. Y bueno, de una vez por todas se logró que se profesionalice el fútbol femenino. Chiquitapia, el presidente de la AFA, va a destinar 24 millones de pesos para solventar todos estos contratos. Será razón de 1,5 millones de pesos para los 16 equipos de la primera A. Otra de las situaciones que tendrán que regularizar. Bueno, hay un caso. Los sueldos básicos serán el equivalente a los que militen en la primera C masculino. ¿Querés saber cuántos son? Eso es mucho, es poco. Contame un poquito más. Son 15.000 pesos. Es el sueldo básico de la primera C masculina. O sea, las chicas tendrán que atenerse a que el piso de sueldo que van a tener es ese. Después por y ahí, no los van a tener todas. no lo van a tener todas. Van a ser 8 contratos como mínimo. Ahora, ¿siempre es así? Que tiene que ser 8 como mínimo. Es como que en un mismo equipo hay, no sé, somos 10, 12, 20, 22, 8 están en blanco y el resto no. Yo creo que es una pata legal para regularizar y comenzar con algo. Claramente dentro de un equipo de conjunto, en este caso el fútbol, causaría mucha
muchas diferencias. Dentro del equipo, muchas rispideces. Imagínate que si en un equipo están haciendo todos un esfuerzo, la chica que se tira a barrer, que va a una dividida, que corre por todos lados para recuperar la pelota, no está cobrando. Claro. O sea, no tiene contrato. Y por ahí la de al lado sí, generaría una especie de creo, ¿no? De conflicto, porque en el fútbol masculino también suceden esas cosas, ¿no? Por ahí está obviamente ya súper profesionalizado, pero las diferencias tan grandes de un sueldo a otro también causa mucha distancia, mucha rispidez, y calculo que con el tiempo esto va a tener que equilibrarse, pero también los equipos de primera división tendrán que darle lugar al fútbol femenino para que sean previa de los equipos masculinos. Así también comienza a visualizarse, también comienzan a posar los ojos, la televisación, las marcas, todo lo que tenga que ser... Y que eso lo sea más rentable, todo ¿no? Lo haga más rentable. Claro, todo lo que tenga que ser necesario como para hacerlo más rentable, más vistoso, como para que sea más vendible el producto. Ahora, Santi, vos me estás hablando de sueldos de 15.000 pesos que cobran también los equipos de varones. Y un poco derriba el mito, como venimos siempre tratando de hacer acá con Santiago, de que no es que ser futbolista te llenas de plata. No, por supuesto, está muy, muy alejado de esa frase que todos creen. Lo que te acabo de decir es el sueldo mínimo de un jugador de primera C. Los de primera C generalmente tienen 2 trabajos. Claro. Entrenan, juegan. Y después tienen que ir a otro trabajo donde sin ese trabajo les sería muy difícil. Y en primera división, eso de que llegaste a primera y te salvaste, primero está mantenerse, que es también lo más difícil, porque una cosa es llegar y después mantenerse en el tiempo profesional con todas las exigencias que hay es muy complejo. Pero con el tema sueldos, que es el tema en cuestión, también existen muchísimas diferencias donde por ahí hay sueldos top en un plantel y el resto de los chicos que vienen de inferiores tienen también que lidiar con sus sueldos mínimos, que el sueldo mínimo de primera división son 25.000 pesos. Yo tuve compañeros... Y tienen que cumplir como en otro trabajo también. Tiene las mismas responsabilidades que el que cobra un montón de dinero. De hecho, he tenido compañeros que han salido campeón en el fútbol argentino con el sueldo mínimo de AFA. No es tan así. Bueno, acá con Santiago entonces que nos ayuda a entender un poco el mundo del fútbol y también derribando los mitos que uno a veces tiene sobre los deportes. Enseguida regresamos un pequeño corte y volvemos todos en la mesa. Cosas que no podemos dejar pasar en un lunes como hoy. Y teniendo a Diego Falcone aquí en la mesa, es repasar el resumen financiero. Tuvimos un dólar que cerró casi sin cambios, 40 pesos, en realidad subió 5 centavos, pero llegó a estar a 39,60. A la apertura se negoció bastante por debajo del precio de cierre. La tasa de interés, y este es el dato interesante para mencionar, llegó finalmente el plazo fijo, superó los 40 y 43,5, y lo que estamos viendo es que los depósitos en plazos fijos del sistema en pesos se han mantenido relativamente estables, no así los minoristas que han caído producto de la baja de la tasa. Creemos que en los próximos días vamos a estar monitoreando si esto implica la subida. Y un detalle no menor es que los depósitos en dólares tan cuestionados el año pasado durante la crisis, hoy están cerca de los 30.000 millones de dólares. Bastante plata ociosa que no está ni prestándosela al gobierno ni al sector privado. Este resumen financiero que tenemos en el día de hoy, ¿va como que las políticas que se implementaron últimamente van en dirección positiva, negativa? Mirá, el mercado por ahora en el segundo día votó a favor del plan Sanderis. Bueno, es una buena definición. Hay novedades también en las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás. Sí, una novedad que no es tan novedosa, fue procesada una vez más, esta vez por la causa del gas licuado. Tanto ella como... O sea, si seguimos con la novedad, Julio De Vido, Barata, todos procesados por sobreprecios, cohecho, a ella por la jefa de una asociación ilícita, la figura que usa Bonadío últimamente para todos los procesamientos contra los exfuncionarios y ese triángulo
de casi todas las causas, ¿no? Cristina debido barata. Otro embargo por otros 1.000 millones de pesos para Cristina, 500 millones para el resto de los funcionarios, exfuncionarios, y entre los procesados está Dromi, un detalle, Roberto Dromi, que fue el que fue contratado por el gobierno nacional de la gestión de Menem para la privatización de YPF y después fue contratado por el gobierno de los Kirchner para la estatización de YPF y sin ningún problema hizo los dos trabajos de forma muy prolija y ahora está procesado también, embargado, cosas que pasan. Bueno, y en el rum rum de la política argentina también tenemos lo suyo, Sí, señorita. claro. El miércoles Va a haber como una reunión ahí. hay una cumbre de la ONU en Buenos Aires donde se van a firmar acuerdos de cooperación y con la que el gobierno va a tratar de fortalecer el protagonismo de Argentina en el escenario internacional. Pero lo que hizo el presidente Mauricio Macri fue aprovechar este marco, esta cumbre, para invitar a almorzar en Olivos el miércoles a los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, porque la idea es oficializar la candidatura de los 4 países conjunta para ser sede del Mundial 2030. ¿Cómo de los 4? ¿Los 4 eran los 4 o van a agregar uno? Chile. Si tenemos 52 países, 64 Sí, en el mirá, Mundial, hay ¿no? antecedentes. La última vez que la FIFA aprobó esta organización compartida fue en el Mundial 2002 de Japón y Corea del Sur. Esto sería 2030. Y se prevé para esa fecha. Ahora, ¿tiene algo que ver que cada vez más países, porque bueno, van a haber un mundial con más seleccionados? Y- ¿O estoy haciendo una pregunta? No, en realidad, No, 32 porque hay países. 4 estadios como la gente. Pero es el entonces- tema económico. Un país me parece que hoy no está en condiciones de hacer un mundial. No, es que cuantos más equipos hay, seguramente también necesiten más sedes. Hay que hacerlo. Hay que hacer que facture más. De hecho, también está con la intención Estados Unidos, Canadá y México de poder ser sede de un mundial. Ahora, hay un dato económico que te lo podemos patear a vos si querés lo del Mundial. Generalmente los países que organizan mundiales no recuperan la guita invertida. Si encima dividís el ingreso entre 4, ¿qué hacemos? No, ¿y quién se queda con la final? Bueno, no sabemos, apuntemos a que la recuperemos. Pero ¿Verdad? también está Falta Messi tanto hablando de para las lo- Sí, selecciones. así es. Messi ya está en Madrid. Recordemos que estuvo un poquito más de 8 meses alejado de la selección y, en definitiva, el equipo de Lionel Scaloni se jugará el viernes ante Venezuela en el Wanda Metropolitano, en el estadio del Real Madrid. Qué lunes con tanta información, con tanto análisis, con todo este equipo maravilloso que tenemos en Hoy Nos Toca la Noche, pero volveremos mañana porque ahora se nos terminó el tiempo. Los espero primero a las 20:30 con todas las noticias y a las 23 haciendo aquí Hoy Nos Toca la Noche. Gracias.